fondo. Tuiteando, pero vamos a cambiar de tema. Capaz que tiene alguna reflexión también al respecto sobre este tema, y siempre es un gusto recibirlo al doctor Abel Cornejo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. El gusto de saludarlos, a las damas primero, a ti después. Qué caballero, doc. Fue a propósito reflexiones sobre nuestra democracia futura, que es la columna que está publicada hoy en Diario.1, porque hoy se cumplen 41 años de aquella epopeya que terminó con la dictadura más sangrienta de la Argentina y dio paso a la democracia de la mano de Raúl Alfonsín en aquel momento. Más a propósito imposible, porque bueno, vamos a hacer una pequeña digresión ahí. En esa época, si a mí me preguntan hoy, ¿en qué época de mi vida fui feliz? Sí. Creo que ninguna persona tiene tantas, ¿no? Pero así muy feliz fue en esa época. Qué lindo. En esa, claro, porque a mí me toca toda la apertura democrática, la reorganización de los partidos políticos, todos los actos de campaña del 83. Aparte era maravilloso porque en esa época tenía 20 años y tenía pelo, entonces... No, pero además era el rock nacional, Eso, la vuelta al cine, la cultura, una primavera democrática en serio. Cuando, incluso a veces, alguna noche, cuando necesito tener pensamientos positivos, créase o no, o sea, yo mismo no puedo mentir, me acuerdo de esa época, todo eso. Y se ríe y sonríe. Bueno, yo no la viví esa época, pero a mí lo que me pasa, como me siento muy angustiado, frustrado, abrumado por esta realidad que nos toca vivir, pongo videos de Alfonsín. Perdón, ¿no? Está muy bien. Es muy nerd decirlo de alguna manera. Soy muy fan de Alfonsín, pero honestamente encuentro ahí un poco de algo. La juventud radical en esa época cantaba: viene llegando una esperanza por fin. Sí. El pueblo grita, viva Raúl Alfonsín. Ese era un canto que había ahí. Pero además, bueno, nosotros pasamos de ingresar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires todos los días, había que levantar la mano y que uno lo revisen. Con el documento siempre encima. Con el documento, que no existía la gotita, pero habría que prácticamente hacérselo tatuar. Tampoco había tatuaje, porque hubiera sido de una gran utilidad eso, ¿no? Y a pasar a una universidad que fue maravilloso en el sentido de la movilización, algo que yo nunca en mi vida había visto. Entonces, bueno, todos los movimientos universitarios, todo lo que significó en esa época, y que sirve un poco de disparador para este artículo de hoy, porque yo veo que columnistas en serio, ¿no?, aprendices de brujos como yo, están preocupados por una cosa. Dentro de los humores sociales que tiene este país, que son bastante variables y cambiantes, ¿no? Hay como una percepción última de una mayor consolidación del gobierno, pero que además se está manteniendo en las encuestas, una realidad inobjetable. Entonces, siempre analizando desde el punto de vista económico, si eso funciona, no funciona. Bueno, ustedes estaban tocando un tema que a mí en lo particular me importa mucho. Si quieren, después hablamos de eso. Lo de aerolínea. Sí. Pero junto con la consolidación económica, yo digo, ¿cómo andamos de lo institucional, no? Y en lo institucional estamos, no que nos llevamos a marzo como antes, sino me parece que previa, ¿no? Previa. Y ahí está el tema con un agregado que encuestas hechas por La Libertad Avanza a hoy vi una, da que si fuesen las elecciones legislativas, La Libertad Avanza ganaría con un 28-30%. Una decisión del peronismo sacaría el 16%, el PRO 9%, el kirchnerismo 7%, la Unión Cívica Radical lamentablemente entre el 3 y el 4%, volvió a esa vieja elección de Leopoldo Moró. La de Leopoldo Moró del 2003. Entonces, pero cuidado, porque hay una cosa ahí, ¿no? Cuando uno empieza a sumar todos esos números, queda siempre, en todos los casos, entre un 30 o 35. Ese 30 o 35, que es al que yo me refiero, es como que nos corran esta mesa y nosotros quedemos sentados para acá. Entonces, no solamente sería asimétrico, sino que dirían, ¿por qué se corrió la mesa? Y así está pasando un poco. Claro.
No sé si en el fondo con la democracia, porque yo sí tengo fe que el pueblo argentino eligió vivir en democracia, sino con el tema de alternativas políticas, porque si hay un 30% que no se está sintiendo representado porque ve como dos pensamientos extremos, primera foto, segunda foto. No hay que ser muy avispado ni tener la mente muy aguzada para darse cuenta que si cualquiera de nosotros fuese el presidente, Dios nos libre y nos guarde, ¿no? Pero si fuésemos el presidente... Ojo con lo que uno desea. ¿A quién elegiría como opositora? Opositora, dije, ¿no? A Cristina. Por supuesto. Bueno, la mejor adversaria. Ahí están los resultados. No sé si Quintel era la mejor alternativa a Cristina, probablemente no. Ahí también pongo que parece que la canción de Axel nunca empezó a llegar a componerse, porque decir que compone una nueva canción, no hay canción, no hay música nueva, pero claro, yo creo que hay ahí otra cuestión que van a tener que revisar los estrategas libertarios, concretamente Santiago Caputo, el mago del Kremlin, como le dice Carlos Pañi, que es lo siguiente, ¿cómo se presentó Milei hasta ahora? Como el candidato disruptivo y que por eso penetró en el voto joven. La última encuesta que se hizo, que son como tres o cuatro, mejor dicho, dan que Milei crece en todos los sectores, menos en el de 18 a 35 años donde bajó. ¿Por qué? Porque ahí se empieza, unos dicen que tiene que ver con el tema de las universidades, puede ser. También a los jóvenes puede pasarle que les afecte el tema de los jubilados, también es posible. Yo en mi fuero íntimo diré... ¿Qué pensás? Que lo que ha pasado ahí es que dejó de ser disruptivo Milei. ¿Por qué? Porque él empezó a sentirse seducido por las mieles del poder. En eso puede ser que haya sido contagiado por el espíritu de Carlos Menem, que él sentía fascinación por el poder y lo disfrutaba, ¿no? Y cuando pasa eso, entonces, ¿dónde está la disrupción? En realidad, no han habido cambios profundos. ¿A dónde quedó Emilio Campo diciendo que iba a cerrar el Banco Central? Claro. Bueno, todas esas cosas. La dolarización, que el peso argentino era un excremento, ahora pasa a ser un elemento valioso de una posible economía bimonetaria. Que ese pragmatismo... en el poder muchas veces es criticado, no está mal en sí mismo, salvo que uno lo haya satanizado de tal forma que después es como que vale todo. Alguien, el otro día yo no podía creer lo que estaba escuchando, dicen que esto es lo mismo que cuando Arturo Frondizi llegó a la presidencia, ya se había dividido el radicalismo ahí, él, contrariamente a la estatización del petróleo, hace una privatización masiva del petróleo, ¿no? ¿Por qué lo traigo a Frondizi? A quien yo intelectualmente admiro muchísimo. Creo que es uno de los presidentes más inteligentes de la historia argentina, pero otra oportunidad perdida. Porque comete una abdicación. Un PBI como el de Japón en esa época. Además, tanto que les gusta ahora decir que tenemos una de las estrellas internacionales, no sé, que es más importante, Mick Jagger, Milei parecería, pero... La vanidad, ¿no? Yo tenía, hablando del aniversario de la democracia argentina, por esa época teníamos un grupo de compañeros y compañeras, un grupo pluripartidario, muy variopinto, que invitamos a todos los candidatos presidenciales, todos sin excepción. Y Frondizi era muy impresionante porque lo llevamos 2 veces, él no era candidato, y era el presidente del MID ya en ese momento, el Movimiento de Integración y Desarrollo, a él y a Rogelio Frigerio Abuelo, que no sé si estaría tan de acuerdo con las cosas que hace el nieto. No creo. Rogelio Frigerio era un estadista, una persona, una cultura extraordinaria, pero Frondizi era consultado real, ¿no? O fue. Por el Papa Juan XXIII, por John Fitzgerald Kennedy. Ese era Arturo Frondizi, ese era el nivel de estadista que tenía. ¿Cuál es la abjuración de Frondizi? ¿Cuál? Que él es como que reniega su historia y que el propio Frigerio lo decía delante de Frondizi. A ver, dice Frigerio, nosotros no nos animamos ni a reírnos, dice, Arturo se trataba muy respetuosamente, muy ceremoniosamente, dice, Arturo, yo creo que
no sé en qué habrá estado pensando en un momento, probablemente muy atormentado por los planteos militares, se le ocurrió nombrarlo al ingeniero Alzogaray ministro de Economía. Es cuando había que pasar el invierno. Exactamente. Pero aquí viene esta anécdota, que si uno ve ese programa económico y por qué saltó por los aires, era prácticamente calcado, que se van repitiendo fotos. Alzogaray, Krieger Bacena, Martínez de Oz, Cavallo, Milei. Porque no le vamos a dar rango ministro de Economía a Caputo. No. Milei dice que él es economista y que se siente orgulloso de serlo, por lo tanto el ministro de Economía es él. Claro. Muchos parecidos, que los libertarios se mortifican cuando yo digo esto, muchos parecidos con Néstor Kirchner, ¿no? Claro. Néstor Kirchner dijo lo mismo, es la causa de la renuncia de Labaña en su momento. Exactamente. Un gran ministro de Economía, dicho de paso también, ¿no? Sí. Pero Néstor Kirchner dijo, el ministro de Economía soy yo, casi como l'état c'est moi de Luis XIV, parecido. Bueno, de hecho, en la época de Frondizi fue el primer Righi, por decirlo de alguna manera. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y qué pasaba ahí? Había, ¿qué semejanza hay por ahí? Por eso sirve la historia, porque desgraciadamente eso, que la historia primero se da como una tragedia y después se repite como una comedia, ahí también vemos otra cosa más. ¿Cuál era una de las empresas que estaba en la mira ya en ese entonces? Era Aerolíneas Argentinas. Pero de Aerolíneas Argentinas yo quiero decir algo, porque más allá, yo hay dos empresas nacionales que llevo en el corazón. Una es YPF y otra es Aerolíneas Argentinas. Después podemos discutir lo que quieran. Esas dos no. ¿Por qué? Aerolíneas Argentinas hoy sigue siendo la empresa de aerotransporte más segura del mundo. Hoy. Increíble. De la que menos accidentes tiene. Llega a lugares que, si se privatizara, la aviación aerocomercial tiene problemas deficitarios muy serios. Sí. Entonces, no es rentable. Son muy pocas las que son rentables. Pero, por ejemplo, ciudades como La Rioja, como Catamarca, como San Luis, como Chubut, varias de la Patagonia no turística, empezarían a tener vuelos por semana, en vez de tener vuelos diarios. Y después, que el tema de la administración de Aerolíneas, ¿por qué no nos acordamos cómo fue la privatización de Aerolíneas? Uno ve los diarios de época de los 90 y nos decían que Aerolíneas era directamente peor que el cáncer. Sí. Inviable. Sin embargo, Iberia, dicho por los diarios de España, no por diario argentino, también de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, dijeron, Iberia modernizó su flota con la compra de Aerolíneas Argentinas. Yo me río para no llorar. Entonces, bueno, hay que ser un poquito responsable en eso. Con YPF pasa otro tanto, sobre todo con el tema de vaca muerta, todo, porque, a ver, si Brasil es a veces la sexta y otra vez la séptima economía del mundo, y uno le va a decir a cualquier brasilero que quiere privatizar Petrobras, es como manchar la bandera de Brasil. ¿Por qué? Por la administración que tiene Petrobras. Que curiosamente, ¿no?, son las cosas que uno no entiende. El actual director de YPF no quiere la privatización de YPF y pide 8 años. Yo ya lo dije en este programa. Sí. Para que sea la primera petrolera del mundo, o una de las primeras petroleras del mundo. Aerolíneas, recordemos que por distintas fallas estratégicas en la administración, Aerolíneas perdió la ruta transpolar Buenos Aires-Sydney, por ejemplo. Perdió Buenos Aires-Los Ángeles non-stop, es decir, sin escalas. ¿Nueva York también? Nueva York también, y la de Roma, que al final no entiendo, porque a veces la ponen y la sacan, pero había Buenos Aires-Roma, yo lo hice por Aerolíneas, y comparativamente esos precios internacionales eran absolutamente más convenientes. Los de Aerolíneas. Los de Aerolíneas. Obvio. También se podría plantear, porque sin necesidad de regalarla... Ni hablar de que al comprar un pasaje internacional en Aerolíneas está evitando que se vayan los dólares del país. Por supuesto. Bueno, ahí o sea, si se va a Aerolíneas, el 25-30% de los vuelos internacionales de Argentina van a empezar a pagar dólares, pero todo al exterior. Ese es el meollo de la cuestión. Qué suerte que hay gente joven con ese volumen intelectual. ¿Y por qué eso que vos estás señalando? Porque supongamos que digas, bueno, se han hecho todos los estudios financieros y es inviable Aerolíneas. Aerolíneas perfectamente puede asociarse
en vuelos internacionales, por ejemplo, con otras empresas. De hecho, lo hizo y no da pérdida. Ahora, miremos otros modelos de fusión. LAN Chile se funcionó con TAM de Brasil. A Brasil quebró Varig. Hay que irle a preguntar a los brasileños qué opinan de la quiebra de Varig. Se les acabó. Hay gente que ya no se puede mover de sus ciudades, ¿no? Porque empiezan ya como a petrificarse capas sociales que, lejos de estar en el ascenso, quedan ubicadas en el mismo lugar. Exactamente. Un arraigo forzado. Un arraigo forzado. En un momento dado, la mayoría de los países sudamericanos tenían líneas de bandera. Claro. Y hace poco volvió un hijo mío de Estados Unidos que va a trabajar allá y vuelve, que voló en Aeroméxico. Mirá. Y bueno, y los aviones de Aeroméxico no solamente funcionan bien, sino en cuanto a la comodidad, en cuanto al servicio, en cuanto a todo ese tipo de cosas. Es decir que acá viene una cuestión dogmática. Por eso me iba a Frondizi y al Sogaray, que tanto le criticaba a Rogelio Frigerio, hacia las cuestiones pragmáticas, que a lo mejor uno tiene una mínima de esperanza que el presidente se vaya a contagiar de eso. Antes lo veía a Chile, él se veía como un león y a China como un dragón, ahora ya a los chinos le empezó a resultar tan simpático. Capaz que la canciller Mondino no comete otra gafa de decir que son todos los chinos iguales, sino se va a dar cuenta qué importante es poder negociar y tener una alternativa que no solamente sean los Estados Unidos. Volvemos a la historia. Se acaba de morir uno de los pensadores de la historia económica más grande que hubo en Occidente, que fue argentino y llamó Roberto Cortés Conde, ¿no? Roberto Cortés Conde hace un análisis internacional de las relaciones económicas argentinas con distintos países. Si uno ve el origen, por ejemplo, de las relaciones económicas argentino-norteamericanas, son paupérrimas, ¿no? No ha sido un país. Nuestros dos grandes socios comerciales hoy son Brasil y China. Y tenemos alguien que quiere ser invitado a la mesa. España. Y de Europa a España. Por eso, ahora por suerte, los españoles que hace rato ya tienen mirada estratégica, vuelven a designar embajador en la Argentina, porque hay una presión del sector empresario español. Claro. Pero después tenemos un invitado de lujo que podría comprar toda la producción argentina, que es la India. Entonces, esas alternativas son las que hay que buscar por encima del dogmatismo, y tal vez empiecen a haber vuelos de Buenos Aires a Calcuta, a Bombay, a Nueva Delhi, a todo ese tipo de cosas auspiciados por la India, y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a vender aerolíneas? Claro. Entonces pasa, también, no dicen ahora todo el tiempo que hay que darle valor agregado a las cosas. Bueno, la empresa más que ninguna se le puede dar valor agregado. En la medida, lo mismo con Brasil. Nosotros podríamos tener vuelos a Brasil, más allá de lo que significa turísticamente para los dos. Ahora a los brasileños les resulta carísimo venir acá, y a los argentinos mucho más barato. Dicen que mucho más barato. Con lo que eso irse a Brasil, que acá fallate, ¿no? Con lo que significa eso, más fuente de trabajo con eso. De hecho, ayer repasamos acá un informe que comentaba, para un porteño, para alguien que vive en Capital Federal, es más barato ir a Río de Janeiro, a un hotel 4 o 5 estrellas, que venir a Salta. Sí, señor. Otro detalle, ahí ya bajamos del cielo a la tierra, ¿no? ¿Cuál era la urgencia, ya que ahora se crea la Carlos Menem como competencia de la Cámpora en la Libertad Avanza? ¿Cuál era la urgencia de demoler la AFIP? No lo entendí. Todavía no lo entendí. Y además, cambiarle de nombre, ¿no? Porque estamos en eso. Bueno, cambiarle de nombre con una cantidad de gente que puede quedar en la calle, ¿no? 3.500 personas por lo menos. Que no son las que cobran 30 millones de pesos, ¿no? No. Eso son todos laburantes, digamos. Hay gente que se queda sin trabajo en 24 horas porque algún iluminado le dijo al presidente que hay que llenar las arcas, con lo que eso significa. Sí. Porque el nombre arca, ¿qué se decía antes cuando había alguien que no era muy prolijo en la gestión administrativa? Se llenó las arcas. Mi abuela sabía decir eso. Salió con las arcas llenas. Con las arcas llenas. Las arcas, hay que recordar que eran unas cajas, unas de madera, otras de mimbre, que vienen de la época de la conquista, salían con moneda de oro, como de unos plata. cofres, digamos. No era el mejor nombre para ponerle arca. No. Pero mucho menos porque la AFIP,
que es la cosa que a mí me llama la atención también, fue diseñada por Carlos Silvani en la época de Menem, y la estructura recaudatoria de la AFIP como organismo recaudador, el diseño institucional es óptimo, indiscutible. Cualquier tributarista puede decir lo mismo que yo. Cómo se la administra la AFIP es otra historia. Ahora dicen también, y debe estar temblando algún sector de la prensa, como el caso del Grupo Clarín, desembarca un grupo que Dios nos libre y nos guarde, pero que era el de los allanamientos vengativos a Clarín y todo ese tipo de cosas. En un momento en el que el presidente, para sorpresa de muchos, elige atacar a Clarín, que ha sido un aliado fundamental en su arribo al gobierno. Por supuesto. Y ahí viene una anécdota histórica de Plutarco, ¿no? De la vida de los 12 Césares, que dice cuando los van a matar a Calígula, Calígula se pregunta, porque le dicen, él temía que lo maten, había hecho horrores, dicho sea de paso, Calígula, entonces él temía que lo maten, y el jefe de su custodia le dice, le dice al emperador, tiene que estar tranquilo, porque ahí están los centuriones que los custodian. Y Calígula, en un intervalo lúcido, le contesta, ¿y quién custodia a los custodios? Claro. ¿No? Un tema ahí. ¿Quién Entonces, controla a los de controladores? golpe, claro, si había que hacerle una reforma a la AFIP, era en cuanto al control interno de algunos excesos, pero que la justicia muchas veces puso en caja ese tipo de cosas, ¿no? Eso también pasó. Ahora, ya que dijo usted volver a lo terrenal, hablábamos de aerolíneas, otra cosa que me está preocupando mucho es el tema de los trenes. En Buenos Aires ya dejaron de ir las líneas, por ejemplo, que iban a Peguajó y a varios lugares del interior de la provincia de Buenos Aires. Estamos inspirados hoy, veo, ¿no? ¿Por qué? Estamos inspirados. Yo no sé si no se va a la hacer cambio, yo voy a votar, pero bueno. Ahí, claro. ¿Qué ha pasado con los trenes? Eso es muy importante que la audiencia tenga en cuenta. Una de las poquísimas políticas de Estado que duraron 2 gobiernos fue la política de trenes de carga. Y vamos a dar con nombre y apellido. Las inició Mauricio Macri y las continuó Alberto Fernández. Se puede comprobar en Salta. Con el plan Belgrano. Basta ir al departamento de ANTE y darse cuenta. Sí. Siguió eso. Los durmientes nuevos todavía. Vayan a preguntarle a los productores si no es importante. Exactamente. Bueno, entonces otra De hecho, vez... creo que más de 1/3 de la producción de oleaginosas de Salta se va en tren. Y hay otra cuestión que también se criticó, pero bueno, ahí es donde me pierdo con el gobierno libertario. Dicen, algunos, y se conocen los nombres, yo puedo dar uno, Aceitera General Dehesa, pero la empresa invirtió, hizo desvíos del ferrocarril para su carga, cosa que en todos los países desarrollados está muy bien. Ese es el capitalismo privado aplicado dentro de lo que era su carga para economizarse lo que es la carga en camión. Hizo vías férreas nuevas para empalmar con la vía central del ferrocarril. Varias de las cerealeras hicieron eso. ¿Qué le van a ir a decir tan desesperado para que todos los mayos de acá a la eternidad las cerealeras liquiden? ¿Y sí? Han invertido muchos millones de dólares en eso. Eso hace a la producción argentina. No, eso beneficia unos pocos. Y sí, las cerealeras son de unos pocos. Dan mucha fuente de trabajo. Pero al gobierno no es que le interesa recaudar y recomponer la situación financiera del Banco Central. Claro, no entiendo. Claro. ¿Y qué vamos a parar otra vez los trenes? Porque no hay ningún país del mundo que no se haya desarrollado sino a través del ferrocarril. Ninguno. La Argentina... De hecho, la Argentina que conocemos es fruto del ferrocarril que pensó, no sé, Sarmiento hablando grande y... Exclusivamente. Llegamos durante el gobierno de Alvear a ser el 4º país del mundo en extensión de vía férrea. Un montón. Claro, pero no era solamente, porque dicen los pueblos, todo eso. El ferrocarril es primo hermano de la obra pública. Donde hay una obra pública hay una serie de actividades económicas colaterales. El ferrocarril lo mismo. Pero, citándolo a Sarmiento, ¿qué decía Sarmiento de los ferrocarriles? Por sobre todas las cosas, un vehículo de civilización. Claro. El tren trae civilización. Y además no es solo la carga, ¿no? El tema del transporte también. El tema del transporte también. Todos los países de Europa, si queremos ser un país turístico. Todo el mundo que viaja o que tuvo la oportunidad de viajar afuera de la Argentina, los países desarrollados que tienen sistema de tren, te dicen
qué maravilla el tren. Total. Qué maravilla el tren. Sí, puede ser que demore más que el avión, por supuesto, pero vas seguro, vas tranquilo, a buen precio. Y acá teníamos algo parecido. Tuvimos durante gran parte de nuestra historia, hasta que en los 90 eso se derrumbó. Por internet se puede ver un país hermano y muy leal con la Argentina, más leal ellos con nosotros que nosotros con ellos, que el Perú, ¿no? Sí. ¿Cómo se llega al Machu Picchu si no es en tren? ¿En tren? De la mejor forma. Bueno, yo fui caminando, pero bueno, eso ya si no querría haber caminado, era el tren la única alternativa. Eso más huele a cumplimiento de promesas, No, castigo, ¿no? no. Ese es otro rubro. Éramos muy jóvenes y el presupuesto era muy ajustado. Además era linda la aventura de Ollantaytambo hasta Aguascalientes caminando. ¿Fuiste con el Dibu? Sí, entre otros. Un día entero de caminata hermoso. Y las palpitaciones deben haber estado No, la batería de los Rolling también ahí, sí, ¿no? porque teníamos que esquivar los trenes justamente. Claro. El camino es sobre la todo, misma muy vía seguro, y caminar. Todo. Sí, no, una inconsciencia más o menos. Y abajo el Urubamba. Sí, wow, no. Me hizo volver a esa época, sí. Pero bueno, qué bárbaro esto de que la historia se repita. Lo que yo veo es como que este gobierno, los pocos pasos que va dando, deja cadáveres por atrás. O sea, esa es la imagen. O sea, veo así como este gobierno avanza y por atrás cadáveres. O escombros. O escombros, que sea... todo roto, sí. Todo tirado, inservible. Y sobre todo que vuelve a recobrar discusión algo que parece muy viejo, pero que todos los países que desarrollan lo tienen, que es un proyecto nacional. Yo pregunto, ¿cuál es el proyecto nacional argentino? Parecería como ese mariachi mexicano que dice llorar y llorar, llorar y llorar. Acá sería vender y vender, vender y vender. No, eso no puede ser un proyecto nacional. Algunas cosas sí hay que venderlas, pero hay otras que hay que no solamente mejorarlas, sino que desarrollarlas y fortalecerlas. No hay valores absolutos en la economía. Sería maravilloso que el presidente se despierte un día y diga eso. Un poco de pragmatismo eso. Incluso. Eso. Yo ni siquiera le pido una cuestión moral. Ahí viene la otra ética, cuestión. Le pido pragmatismo. Ahí viene la otra cuestión con la democracia, que es el tema... todo aquel que no piense como yo pasa a ser mi enemigo, y desgraciadamente, dicho entre comillas, desgraciadamente, no hay ningún sistema democrático que funcione así, porque entonces estaríamos convencidos de que hay un sector de la sociedad, y dentro de eso algunos seres humanos superdotados, que serían infalibles. Claro. Y yo creo que el ser humano es de naturaleza esencialmente falible, es decir, la mayoría del tiempo. Todo el tiempo, a toda hora. Todos cometemos errores. ¿Cuál es la forma de no cometer errores? Poder que otros le hagan ver si cometió o no el error, y si no lo quiere reconocer, aunque sea apropiarse de la idea de los otros. El método científico, ni más ni menos que el método científico. Refutación. Ensayo y error. Es así, eso se da en todos los órdenes, con mucho más razón en la política, desde luego eso. Pero si no, entonces consolidamos un partido de la minoría, ¿para qué? Para sostener veto. Después, otra cosa, ¿no? El tema, a ver, ahora se ha transformado el discurso, eso tampoco puedo dejarlo pasar, por 41 años de democracia y por ser egresado de la universidad pública. ¿Qué es esto de que porque la universidad, supongamos que la universidad sostenga como valor en sí mismo que no deben ser auditadas porque eso avasalla la autonomía universitaria? Uh-huh. ¿Por qué tienen que ser delincuentes por eso? Claro. O sea, sí han habido muchas causas penales federales que cuando hubo algún tipo de defraudación o alguna conducta ilícita dentro de las universidades, las propias universidades son implacables en los sumarios administrativos, ¿no? Hay un caso muy cercano, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Tucumán, que tenían un convenio con la minera La Lumbrera, recibió una plata muy importante que se tenía que destinar a ciertas obras, no se hizo, y eso hoy en día está siendo penalizado, hay culpables, hay gente que tiene que rendir fondos. Digo, las universidades por sí solas tienen un alto sistema de control. Y ahí también hay que explicar una cosita técnica, porque por ahí se dice eso y entonces pasa, y no debe pasar. ¿Con quién se quieren auditar las universidades? Porque ahí está la discusión central. Exactamente. Dicen que con la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, es para el control interno de gastos de la Administración Central.
Paredón y después. Del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. La Auditoría General de la Nación, que es un órgano que lo elige el Congreso de la Nación Argentina, es para el presupuesto externo de otros órganos centralizados y descentralizados. Claro. Y no creo, haciéndome cargo de lo que digo, que ninguna universidad, si quieren auditarla a través de la AGN, diga que no. Distinto es de la SIGEN, porque entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ir con planteos liberales libertarios a la ejecución del presupuesto universitario y no van a encontrar corrupción ahí. Van a encontrar que eso no les gusta porque ellos no creen en el Estado. Claro, sí. Entonces van a decir, toda la plata que está acá es mal gastada. Vamos a la investigación Gastaron científica. En investigación de ciencias sociales para ver cómo son las comunidades originarias de Salta. Son unos ñoquis. Y capaz que no les gustó esa partida y chao. Bueno, todavía... Gracias a un trabajo que se hizo en la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, sabemos qué pasó con Tastil. Claro. Y bueno, hay determinadas disciplinas en sociología, en antropología, en la misma medicina. Pasó con el CONICET. Que empezaron a difundir y decía, gastan plata en estudiar esto, en estudiar aquello, en estudiar aquello. Bueno, es que varios dirigentes, cuando fueron las previas de las marchas universitarias, que ahora dice que fueron usados y todas esas cosas, fueron muy categóricos en decir, la investigación científica empieza siendo una pérdida para convertirse en ganancia en todas partes del mundo. En todo orden, claro. En todo orden. Y en eso, el marcapaso es un invento argentino de la Universidad de Buenos Aires. ¿De qué estamos hablando? Es mundial. El bypass de Favaloro tuvo que irse a Estados Unidos porque no le daban plata acá. Qué bárbaro. Y Luis Federico Leluar tampoco es la cuestión. Murió prácticamente pobre porque enterró 5 herencias en la investigación científica, Premio Nobel de Química argentino. Pero a ver, si hay un investigador que son el 99,9 que no tiene la suerte de recibir herencias, menos en el siglo XXI, ¿cómo hace para investigar? Y en la Argentina, por ejemplo, acordémonos una cosa. El mal de Chagas, pensando en algo de acá de Salta. El profesor Salvador Massa, exactamente. Mucho más cerca en el tiempo. Nosotros estábamos al borde de empezar a producir vacunas anti-COVID, que además eso puede ser una fuente de ingresos enorme para el país. Sí. De eso se trata la investigación científica. O imaginemos que hay investigaciones en marcha, hoy en día hay investigaciones en marcha en la UNSA, por ejemplo, de la lucha contra el dengue. Imaginemos que si eso prolifera, en algún momento la va a pegar con algún resultado que termina siendo rentable, no solamente en su impacto de salud pública, sino algo que puede vender al exterior. Vamos a otro premio Nobel absoluta y deliberadamente olvidado en la Argentina que se llamó César Milstein. Todo el proyecto, lo que termina en el proyecto Genoma Humano, que se lo robaron a Milstein, dicho sea de paso, pero Milstein, ¿dónde tuvo que irse a Inglaterra para poder tener los recursos y poder tener un apoyo científico? Y nunca renegó de ser argentino. Nunca renegó de ser argentino. Un hombre que también vivió en la austeridad más grande y que su vida la dedicó a la investigación y que deberían ya haber muchísimos institutos, calles, distintas cosas que lleven su nombre. Un maestro de la investigación y bueno, ahí tenemos el caso. Entonces, todas esas cosas hay que pensarlas, ¿no? Pero volvemos a un tema que yo no quiero que se pierda, el tema auditoría. ¿A quién le correspondería llevar adelante eso? Es a la Auditoría General de la Nación. Porque además la SIGEN es como un órgano que lo termina controlando el Ejecutivo. A diferencia de la Auditoría General de la Nación, exactamente. que tiene integración todo. La Auditoría General de la Nación, por ejemplo, tuvo un presidente como Leandro Despuy, a quien tuve el honor de conocer, que yo me le saco el sombrero. Sí, ¿no? Leandro Despuy fue un repúblico, como se decía en la antigua Roma. Amigo de Julio Cortázar. Un hombre de una cultura exquisita, pero además de principios éticos insobornables, ¿no? Y eso también le trajo prestigio a la auditoría. Y recordemos que con la reforma constitucional de 1994, que se cumplieron 30 años, hubo un enorme debate, porque si había una institución prestigiosa en la nación y en las provincias, eran los tribunales de cuentas. El Tribunal de Cuentas de la Nación, que hacía un solo control, estaban los famosos juicios de responsabilidad administrativa,
nunca se sabrá a ciencia cierta, o sí, siendo mal pensado, por qué se disolvió. Éramos mejores con el Tribunal de Cuentas, sí, de sencilla esa frase. ¿Que con la AGN? Era más efectivo. Es que ahí cambia el sentido, que se hace un doble control y que en definitiva hay compartimientos estancos. El Tribunal de Cuentas tenía un solo control y fue una entidad sumamente prestigiosa, no solamente, repito, no solamente a nivel nación, sino a nivel provincia, en los dos casos. Bueno, en hoy... los dos casos. Sí, hoy creo que los tribunales de cuentas quedan en la MUNI, en la municipalidad queda. Hoy te hace pensar, sí, mira ya con la cara que la puesto, que hace sí, un editorial. No, estaba pensando qué órgano de control tenemos en la provincia a nivel municipal, sí, los tribunales de cuentas, a nivel provincial la auditoría. Y a nivel nacional, a nivel provincial tenemos auditoría y tenemos Sindicatura General de la Provincia, el mismo modelo, bien. Porque ese modelo se impuso a nivel país, digamos. Claro. Ese sistema de doble control. Ya fracasó eso en el mundo, el doble control, ¿no? El control es único. Y sí. Y había un señor que fue presidente 3 veces de la Argentina, que tenía una frase de ese que le gustaba así media arrabalera, que decía: los muchachos son buenos, pero si se los controla mejor. Sí, el hombre es bueno, pero si se controla mejor. Eso también. ¿Tienen el videíto ese que pedí? ¿Sí? A ver. Bueno, Doc, nos hemos pasado más de media hora charlando, siempre es un placer. ¿Le queda algo en el tintero? Pues si no, lo invito a despedir este bloque con... el preámbulo de Alfonsín a 41 años de aquellas elecciones que determinaron la vuelta de la democracia. El esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos, y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Wow. Y encima que casi me hace llorar, Alfonsín más Piazzolla, ¿no? Sí, de fondo, bien hecho. No nos olvidemos de eso también, ¿no? Olvidamos. Alfonsín más Adiós Nonino. Así es. Qué bueno sería que se vea más seguido eso. Sí. Y que ese sea el pueblo argentino. Ojalá, que exija no menos que eso. Ese mismo pueblo que después ha saltado diciendo no tenemos plata, que se acostumbre a recitar el preámbulo de la Constitución. Estaremos salvados con eso, ¿no? ¿Vio el último informe de en qué público tiene más confianza el gobierno de Milei? ¿Cuál será? En el público que tiene escolarización hasta primaria solamente. Sí. Ajá. Eso habla de que es un público que no está muy culturizado ni muy familiarizado con el estudio, con la historia. Claro, y además que ese momento histórico, y no me voy a extender ni con eso sigo, ese momento histórico es un punto de inflexión en la historia argentina, porque ahí había más de 1 millón de personas, sí. ¿no? Hay 2 actos que se disputan cuáles fueron los más concurridos, o el renunciamiento de Eva Perón, o el acto de cierre de campaña de Alfonsín. O el Ezeiza que no fue de Perón. Bueno, pero eso ya no fue. Eso fue una batalla campal. Acá estamos hablando de actos pacíficos, en los dos casos. Pero este acto es un punto de inflexión porque yo creo que fue tan fuerte ese mensaje con un publicista extraordinario que se llamó David Rato, que a quien se le ocurre primero abrir una ventana
con la pantalla negra, o sea, una luz en medio de las tinieblas, Sí, se sí, llamaba el documental, le dieron premio en el mundo. Sí, David sí, Ratto, ¿no? sin dudas. Entonces, bueno, él hace esto y consigue tener ese actor de fondo, que es uno de los grandes oradores de la historia argentina, y que logre conmover con ese mensaje, generar esa conciencia que hoy hay algo que nunca hay que renunciar a la esperanza. ¿Y qué eligió el pueblo argentino gracias a eso? Vivir en democracia. Exactamente. Bueno, Gracias, con esas Doc. lindas Sí, palabras sí. terminamos esta nota. Nos vemos la semana que viene. Así será. Ya venimos, no se vayan. Venimos con más punto 1. Que no te pique el mosquito.